Me alegra nuevamente, expreso mi agradecimiento, gracias a cada uno por estar acá. Se cuenta que Mumbai era un padre de familia que junto a su esposa e hijos vivían en una condición de pobreza extrema. Como dice, que difícil. La casa que habitaban, la ropa que vestían, el alimento que comían, era de entre lo pobre, dice, lo más pobre. Imagínense ustedes cómo estaban estos. Todo el núcleo familiar sufría el dolor o la pena que significaba el vivir en condiciones económicas de esa naturaleza. Bien escasos, altamente escasos, fíjese bien. Dice que un día la esposa de Mumbai, cansada de tanta miseria, le dijo a su marido: usa la cabeza, pues tenemos que salir de esta pobreza. Dice que Mumbai, en efecto, usó la cabeza y la usó de la mejor manera que se le pudo ocurrir. Se fue a una de las principales calles de la ciudad donde vivía y enterró la cabeza en un hueco para llamar la atención de quienes pasaban por aquel lugar. Estando en dicha postura, comenzó a pedir limosna de todo el que pasaba. Dice que las limosnas comenzaron a lloverle. Y en términos de 4 años de usar de esta manera, su cabeza se volvió en el mendigo más rico del mundo. Imagínese usted. Imagínese cómo pasa, cómo ocurre. Qué difícil es cuando falta en la casa, ¿verdad? Cuando hay escasez, cuando hay limitación. Y principalmente a los padres sabemos lo duro, lo frustrante, lo triste, lo desesperante que se vuelve todo el ambiente de la casa cuando hay una situación de pobreza, cuando hay una situación de limitación o cuando hay escasez. Qué duro se vuelve el ambiente, muy difícil. Y cuando se trata de buscar salida a una situación semejante, quiero decirles que las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de colocarse en una condición de vida distinta, diferente, que le represente o le asegure materialmente lo necesario para la vida. Veíamos en otro día que es toda una tentación, incluso cualquier propuesta en condiciones donde lo que está prevaleciendo es un ambiente de pura escasez, es una tentación. Más ahora, ¿cómo obtener dinero? ¿Cómo llevar dinero a la casa? ¿Cómo llevar dinero a los hijos? O más bien, ¿cómo llevarle lo necesario a su casa? Es duro, hermano, es difícil, muy difícil. Y de hecho, cuando reflexionamos sobre las condiciones que representa la pobreza, la escasez, es importante que entendamos todos, fíjese, que la vida económica, que la vida material, con todo y lo que nosotros tratamos de alejarnos y de volvernos espirituales, pero déjeme decirle que nuestra condición económica es sumamente importante. Es necesaria que la aprendamos a manejar, a construir. Nadie se va a sentir cómodo, nadie se siente más bien cómodo en un ambiente de puras limitaciones, hermanos. No es así. Hay que reconocerlo. Entonces,
sí es importante nuestra vida económica. Dice que la pobreza afecta el ámbito físico, el ámbito emocional y el ámbito espiritual de las personas. Imagínense ustedes. Todo lo que está siendo afectado, la persona se siente indigna. Entonces sí es importante que aprendamos a ver que necesitamos movernos en una condición de vida económica al menos aceptable, que no nos dé ese tipo de problemas o de dificultades que nosotros vivimos precisamente cuando no se tiene abundancia o cuando no se tiene lo necesario para la vida. Entonces yo quiero dejarle esa reflexión en su mente. Sí es importante nuestra vida económica. Sí es importante, porque va a crear grandes problemas o grandes dificultades. Más que todo estoy tirando por aquellos que dicen, ¿verdad? Vivamos por fe. Pero que nuestra fe nos lleve a un nivel, o sea, económico aceptable. Amén. Es importantísimo. Parte de la bendición que debemos pedir al Señor es que nos guíe, fíjese bien, a una vida próspera, para no vivir en semejante condición de pobreza. Quiero decirle a los jóvenes en esta mañana que su condición de vida económica será importante y ustedes van a tener que trabajar en ella, y eso lo debemos de traer desde pequeño. Yo debo de aprender a construir, fíjese bien, mi vida económica. Yo debo aprender a construirla, porque cuando ya la responsabilidad me toca a mí y ya no le toca a mis padres, yo necesito ser una persona productiva. Yo necesito ser una persona que genere ingresos. Amén. Entonces es importantísimo. Entonces el construir nuestro particular modo de generarnos ingresos o de volvernos en personas productivas que generen ingresos es toda una decisión, oiga, y responsabilidad propia. Usted es responsable, óigase bien, usted es responsable de la condición económica en la que usted va a vivir en la vida. Usted es responsable, pero necesitamos aprender, fíjese, a construirla. Nadie más que yo soy el responsable de mi propia productividad, puesto que nadie más que yo, en el caso, soy responsable en decidir hasta dónde seré capaz de desarrollar mis dones, mis talentos, mis habilidades y volverme así en una persona que genere ingresos y que sea productivo. Eso es importante. Es bien importante. Por eso los padres siempre estamos, hijos, vayan, capacítense, vayan a la universidad, vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar a un momento en el que la responsabilidad de generar ingresos va a ser de ustedes. Y si no han construido nada, entonces ¿de dónde van a generar? Papi ya no tiene las mismas fuerzas después de 50, 60 años. Ellos van hacia decayendo y otros van surgiendo. Entonces yo quiero dejar eso como algo importante, sobre todo en los jóvenes. A ustedes les corresponde construir su vida económica. Y la construyen desarrollando, fíjese bien, sus dones, sus talentos,
sus habilidades de la mejor manera posible. Usted no puede llegar a una empresa y decir, ¿usted qué sabe hacer? Pues mire, yo no me he dado cuenta ni qué sé hacer, fíjese. Usted no puede llegar a decir eso. O ahí ve usted que me pone a hacer. Usted no. O sea, a usted le van a pagar precisamente por lo que sabe. Pero si usted no sabe nada, entonces es obvio que no le van a poder dar el mejor lugar. Por eso, repito, hay que decirlo. Todos, fíjese bien, necesitamos aprender a construir nuestra vida económica de la mejor manera posible. Y en nuestro medio siempre estamos diciendo, o vamos a decir, jóvenes, es importante se eduquen, es importante vayan a la universidad, es importante estudien, se capaciten. Porque cuando les llegue su responsabilidad y sean ustedes los que necesiten generar ingresos para la casa, para la familia, para la esposa o para los hijos, déjeme decirle que si uno no tiene, usted va a sufrir. Usted va a sufrir que su hijo le diga, papi, yo necesito zapatos. Y no poderle dar un par de zapatos. No poderlo mandar a una escuela. No poderle dar lo necesario. Mire, eso es sufrimiento. Eso es sufrimiento. Pero lo que pasa es que nadie nos dice. Nadie nos dice que no solamente salimos de la ignorancia cuando vamos a una universidad, a una escuela o cuando estamos tratando de capacitarnos. Nadie nos dice que nuestra capacidad incluso nos va a sacar de una condición de vida que estamos necesitando, sea distinta, sea diferente. Amén. Nadie nos lo dice. Casi siempre nos dice, vaya, para que no se queden ignorantes, para que no se queden en la ignorancia y para que no vivan en pobreza, Dios. Porque el capacitarse nos pone en un nivel de vida distinto, diferente. Yo no sé cómo hay padres que aceptan que sus hijos se quedan en la casa. Ay, es que mi hijo no quiere estudiar. Es que él tiene fobia a los exámenes. ¿Cuál fobia a los exámenes? No puede ser. O sea, papá, usted tiene que insistir, hijo, ve a la escuela, ve a la universidad, edúcate cuando pueda, construye una vida económica buena. No es solo salir de la ignorancia. Es que te va a colocar en un plano distinto, en un plano diferente. Usted se atrevería con tercer grado, con cuarto grado, a solicitar un empleo de gerente de una empresa. ¿Verdad que a nadie se le ocurre? Entonces, ¿qué implica? Que para estar en una mejor posición, yo tengo que estar mejor preparado. Por eso hemos estado diciendo que Dios bendice el sacrificio. No bendice la pereza. No bendice la comodidad. No bendice al ocioso. Dios bendice, fíjese bien, al que se esfuerza. Y estudiar requiere esfuerzo. Capacitarse requiere esfuerzo. Y hay que hacerlo. Dice la palabra de Dios, incluso en el mismo Proverbios, que el alma sin ciencia no es buena. Así dice, el alma sin ciencia no es buena.
Estoy tratando de salir de aquel ambiente de iglesia en donde lo único que nos enseñan es a cantar y orar. Y qué bueno que cantemos y que oremos. Pero yo tengo que decirle que su vida económica es importante. Que usted va a comer si trabaja, y mientras trabaje mejor, va a comer mejor, Señor. Y si no trabaja, aunque venga, usted va a tener problemas, va a tener dificultades. Yo hablaba con alguien que me dejó así un poco pensativo. Un padre de familia ya. Y me decía lo siguiente: mire, esa camisa que ando, me la regalaron. Este pantalón que ando, me lo regalaron. Dios me dijo así: el Señor se ocupa de todo conmigo. Y yo se lo creo. Y luego, mire, estos zapatos me los regalaron, así como usted lo oye. Y yo digo en mi mismo corazón, él estaba tratando de levantar su fe, o más bien tratando de decir: mire, Dios tiene cuidado de mí, y yo sé que Dios tiene cuidado de él. Pero yo digo entre mí mismo: yo no quiero vivir de regalado. Yo quiero ganarme mi propia camisa. Yo quiero ganarme mis zapatos. Yo quiero aprender lo que es eso. Si Dios me lo quiere regalar, gloria a Dios. Pero lo primero que yo tengo que hacer es aprender a ganármelo yo. Amén. Yo siempre he dicho: bueno, Dios, no solamente me des el milagro de la comida, Dios, dame un buen trabajo para comer todos los días bien, Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo sé que en nuestras necesidades Dios atiende. Y yo sé que Dios nos contesta. Pero no vamos a vivir, de milagros todos los días, hermanos, cuando podemos trabajar y cuando podemos ser productivos en la vida. Amén. O al menos eso es lo que pienso, pues. No, oremos, pero oremos por un buen trabajo. Que nuestra fe sirva para irnos levantando, no para ir quedando, hermanos, ahí a vivirla, como quien dice, como usted pueda. Eso no es así. No es de esa forma, no es de esa manera. Yo anhelo y deseo que a todos nos vaya bien. Y que Fraternidad Cristiana sea conocida porque los hermanos somos productivos, trabajamos duros y ganamos. Amén. Y traemos buenos diezmos a la iglesia del Señor para honra y gloria de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces eso es importante. Pero si todo el tiempo vamos a estar a ver qué me va a regalar ahora. Yo insisto, yo pensé cuando me comentaba esta persona, yo no quiero vivir así. Yo está bien, yo acepto los milagros, pero no voy a vivir toda la vida de eso. Más si soy un padre de familia. Yo necesito llevar ingresos a mi casa. Amén. Entonces es importantísimo. Su vida económica, mi vida económica es importante. Pero es importante entender, oiga bien, que yo construyo mi vida económica. Yo la voy a construir. Y si yo no he hecho ningún esfuerzo, entonces cuando ya esté grande y me toque a mí la responsabilidad de hacerle frente a todas mis necesidades, ahí va a estar el problema. Amén. Por eso no puede haber nada que distraiga. En el nombre de Jesús, muchachos, jóvenes, métanle con ganas. Denle, capacítense, que sepan
todo lo que ustedes puedan, porque es importantísimo nuestra vida económica en la vida. Amén. Entonces ahí estamos. Ahora, el esfuerzo, el sacrificio en las personas, cuando es unido o tiene alianza con la bendición del Señor, mi esfuerzo junto con la bendición del Señor, esa, hermanos, es valiosa. Es muy valiosa. Cuando no solamente me esfuerzo, sino que sé que Dios bendecirá mi esfuerzo, eso es valioso. En el nombre de Jesús. El salmista decía, en Dios haremos proezas. Mire, en Dios. Y Él hollará a nuestros enemigos. Él humillará a nuestros enemigos. La Nueva Traducción Viviente dice, con la ayuda de Dios haremos proezas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Mire usted. Entonces, junto con el Señor, mi esfuerzo, unido al Señor, generará grandes resultados. Amén. Unido al Señor, su esfuerzo, trabaje. No desatienda su iglesia, no desatienda su casa, no se desatienda a sí mismo, mantenga todo ello, en un nivel aceptable. Y déjeme decirle, el Señor lo va a bendecir a usted. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Dios bendecirá, abrirá puertas, fíjese bien, donde no la hay, y usted será la persona elegida en el nombre de Jesús. Ahora, es importante también entender, y acá viene como el centro de la prédica, que nuestra vida productiva necesita ser cuidada. Que nuestra vida productiva necesita ser protegida. Y protegida de todo aquello, fíjese bien, que la destruye. Usted es una persona capaz, qué bueno. Usted es una persona hábil, qué bueno. Usted es una persona que sabe, qué bueno. Pero a todo ello, fíjese bien, toda esa vida productiva necesita ser cuidada. Así como usted cuida a lo mejor su perro, ¿verdad? No, vayan a tocar al perro, cuidadito con que me le pongan el pie. Usted cuida a su perro o cuida alguna otra cosa. Déjeme decirle en esta mañana que su vida productiva necesita ser cuidada porque hay destructores. Hay quienes andan detrás, fíjese bien, de su vida productiva. Y el interés es bloquear su productividad, bloquear sus buenos resultados. De manera que lo que usted haga o emprenda ya no le funcione como usted cree o como usted esperaba. Entonces, a la par de ello, a la par del hecho de que soy capaz, de que soy hábil, de que puedo hacer las cosas, yo debo de aprender, fíjese, por la palabra, a cuidar, proteger mi vida de productividad. Repito, porque usted puede ser hábil, puede ser bueno en todo, pero si no cuida a quien destruye la productividad,
entonces igual los resultados van a ser lo mismo de alguien que no sepa. Por eso llamo la atención en esta mañana. Qué bueno que se capacite, qué bueno que sea hábil, pero es importantísimo que cuide su productividad. Porque hay destructores. Van a llegar a tratar de robar, fíjese, su productividad. Y el proverbio a reflexionar en esta mañana nos advierte de una práctica destructiva capaz de hacernos perder todo lo que hemos logrado o todo lo que hemos alcanzado productivamente. Fíjese usted. Hay algo que lo frena, va a frenar todo su potencial espiritual o material, lo que genera, lo va a bloquear y lo va a destruir. Quiero que vayas a Proverbios 29:3. Y oiga lo que dice Proverbios 29:3. Dice la palabra: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Mire, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y yo digo, no solamente va a perder los bienes, sino ese alcance productivo de la persona será menguado. Pero oiga lo que está diciendo acá: el hombre que ama la sabiduría buscará alegrar su familia, a su padre. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Una traducción lee así, oiga bien: el que se esfuerza por instruirse más y ser mejor es alegría para la familia, pero el que visita mujeres de la mala vida pierde miserablemente su dinero. Entonces de acá el tema, porque cuando alguien, fíjese, está en la práctica, dice que, oiga la expresión, dice, más el que frecuenta. Más el que frecuenta, dice, rameras, perderá sus bienes. Y el que pierde sus bienes ya no es una persona que tiene, sino es una persona que ya no tiene. O sea, de la abundancia pasó a la pobreza. Y la pregunta sería: ¿cómo ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Si yo era tan próspero. Ocurrió porque frecuentabas o practicabas la fornicación. Y por eso decimos que la fornicación es ladrona de tus bienes. Te los va a robar, te los va a quitar tu productividad. Ya no vas a ser tan ágil, sino, dice la palabra, vas a perderlos, vas a perder tus bienes. Y después de tener, ya no vas a ser el que tiene, sino el que no tiene. Entonces de acá el tema: la fornicación es ladrona de bienes. Y yo digo, no solamente de bienes, y ya lo vamos a ver, sino de productividad. Amén. Sí me doy a entender, perdón hermano, sí me doy a entender. El esposo, el hijo,
el tío, el mejor amigo que un día fueron productivos y prósperos en la vida, pero que luego los viste decaer, los viste desmejorarse y caer incluso en la misma pobreza. A lo mejor esto sucedió porque la fornicación le robó sus bienes. Amén. Entonces la fornicación es ladrona de bienes. Te va a robar tus bienes y te va a robar tu productividad. Dice el que frecuenta rameras. ¿Qué es eso? Fornicación. Te va a robar tus bienes, dice. Te los va a robar. Te va a dejar en una pobreza tal que vas a lamentar no haber escuchado la instrucción de la palabra del Señor. Por eso digo, si usted es creyente, cuide su herencia. Si usted es empleado, cuide su empleo. Cuide su casa. Cuide sus hijos. Porque si la fornicación le roba sus bienes, va a sufrir usted, va a sufrir su casa, va a sufrir su cónyuge, va a sufrir sus hijos. Todo el mundo sufre. Amén. Hágame un favor, demos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Yo quiero dejarles 3 consideraciones respecto a la dimensión de destrucción que hay tras la práctica de la fornicación, cuyo operar nos hace perder todo lo que hemos alcanzado en nuestra vida productiva. Número 1, como para pensar o reflexionar, o más bien mi idea es que lo tengamos tan claro, pero tan claro, que ni siquiera nos atrevamos a acercarnos a cosas semejantes. Porque detrás de un chico grandotote, ojos azules, bien peinado, no solo hay un chico, o sea, grande de ojos azules, bien peinado, sino ahí hay un llamado, fíjese bien, es un acercamiento del enemigo mismo, porque quiere destruir tu vida. Eso no son grandes oportunidades, como lo diría el mundo. Esa no es una gran oportunidad. Ese es el acercamiento más real, más directo que tiene el enemigo, cuando lo que anda buscando es precisamente destruir tu vida de bendición o destruir tu vida productiva. Entonces lo primero, porque el impacto que la fornicación tiene en la vida espiritual de las personas resulta ser capaz de destruir la vida productiva. Que te quede claro. Ahora, ¿cómo se da esto? Porque la idea es encontrarlo en la palabra de Dios para que no crean que es un consejo mío. No se trata de mí. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 20. Y en Génesis capítulo 20 vamos a encontrar el relato, fíjese bien, de cuando Abraham llegó a un lugar llamado Gerar, que era habitado por filisteos. Por miedo a quienes habitan o habitaban en ese lugar, dice que Abraham miente de Sara, que es su hermana, diciendo que no era su hermana, o más bien que era su esposa, diciendo que era su hermana. Todos lo hemos leído cuando Abraham miente. ¿Sí?
Entonces dijo de su esposa, le dijo al rey Abimelech, ¿verdad? Te presento a mi hermana. Y no era su hermana, era su esposa. Fíjese. Entonces Abraham miente diciendo de Sara que es su hermana cuando era su esposa. Este rey Abimelech busca tomar por mujer a Sara. Y se le arma, hermanos, un lío con Dios. Con Dios, fíjese bien. Cuando entramos a relaciones de fornicación, usted no solamente va a tener un lío con las personas, va a tener un lío directo con Dios. Y se le armó a Abraham. Entonces el Señor le habló en sueños a Abimelech y le advierte que si toma por mujer a Sara, va a llegar sobre su vida muerte. Imagínense hasta dónde llega la dimensión de destrucción. Dice que Abimelech se justifica delante de Dios diciéndole que él entendía que Sara era sin marido, porque así lo había dicho Abraham. El Señor perdona a Abimelech, y como parte de dicho perdón, el Señor se ve en la necesidad de sanar a Abimelech y a toda su casa, puesto que aquella mala intención, aún no intencional, de tomar por mujer a una mujer casada como era Sara, ya le había provocado serias consecuencias físicas y espirituales. Fíjese usted. Lea conmigo Génesis 20:17. ¿Qué dice? Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Mire, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Cuál era la consecuencia que estaban viviendo? Dice que había venido sobre la casa de Abimelech esterilidad. Y la casa de Abimelech, en la casa de Abimelech, nadie era productivo. Dice, había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y oiga lo que dice la palabra, dice, Dios sanó. ¿Quién necesita ser sanado sino un enfermo? Entonces el que está próximo, incluso estaba próximo o está en la fornicación, es una persona enferma espiritualmente que necesita ser sanada. ¿Y de qué necesita ser sanada? De su esterilidad. Porque la fornicación va a causar en la vida de quien la practica, va a causar esterilidad física y esterilidad espiritual. Amén. Entonces lo que se entiende es que la práctica de la fornicación o en el caso prostitución es capaz de alterar el diseño productivo en las personas, provocando esterilidad no solo física
sino espiritual. Entonces, por causa de la fornicación, óigase bien, usted va a comenzar a notar que los resultados en lo que hace o emprende ya no tienen la misma productividad. Y claro es, mire, no claro, ¿verdad? Haciendo referencia a la empresa. Julio no se da cuenta, está dormido. Dice, si en la empresa usted ya no rinde igual, tienen que despedirlo, hermano. Y usted va a comenzar a preguntarse, ¿a mí qué me pasa? Estaba en este negocio antes y todo me salía bien. Le entraba a esto y todo me salía bien. Le entraba aquí y todo me iba bien. Y la gente comienza a preguntarse, ¿por qué me volví de una persona productiva a una persona improductiva? ¿Por qué ahora todo lo que emprendo ya no me sale como antes? Y acuérdese de esto, la fornicación lo hizo improductivo. Te volvió improductivo. Entonces, si ya no rindes igual, tienen que despedirte en la empresa. Si el negocio ya no rinde igual, tienes que cerrar el negocio. Pero viene la interrogante, ¿pero y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque la fornicación es ladrona de bienes. Amén. A lo mejor antes todo iba bien, producías, tenías ganancias, pero de repente todo va disminuyendo. Y de repente va apareciendo la escasez, la disminución, la limitación. Sus bienes van disminuyendo. Su productividad es transformada en esterilidad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque toda tu capacidad productiva te fue robado por el espíritu de fornicación. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿quién robó tus bienes? ¿Quién robó tu productividad? ¿Quién te hizo un hombre estéril cuando Dios te había dicho que todo te iba a salir bien? ¿Por qué no se está cumpliendo esa palabra? Y la respuesta es porque la fornicación robó tu productividad. La robó, se la llevó. Ya no eres el mismo. Eres otra persona distinta, diferente. Entonces, ese es el impacto, fíjese bien, que tiene la fornicación. Roba tus bienes. Roba tu productividad. Número 2. Porque la práctica de la fornicación es la forma más directa de destruir nuestra pureza de vida espiritual, contaminándonos con la muerte. Fíjese usted, contaminándonos con la muerte. Quiero decirles que nuestra pureza de vida física y espiritual es todo un potencial de productividad. En el sentido que espiritualmente, cuando no existe contaminación espiritual, el Espíritu Santo trabaja muy libremente en la vida de las personas
Y más exactamente, trabaja en el pensamiento. Trabaja en las emociones, haciendo fluir el poder del Señor a través de nuestra vida. Fíjese usted. Yo no sé si usted, o más bien, ha notado, pero que cuando todas las cosas están bien con el Señor, espiritualmente usted fluye. Fluye en pensamiento, fluye en ideas, fluye aquí, fluye allá, se le ocurre esto, se le ocurre lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la contaminación espiritual hará que ya no haya tal fluir, sino todo lo contrario. Ya hay una mente confusa, una mente limitada. Ya no pienso de la misma forma, ya no pienso de la misma manera. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire usted. Si usted dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Pero cuando hay contaminación espiritual, quiero decirle que como canal, como un canal semejante al que usted tiene en su casa, lleno de basura, se obstruye su pensamiento, obstruye sus emociones. En otras palabras, es un canal, sí, pero tapado por la fornicación. Y el Espíritu Santo, que es el que trabaja dándonos ideas, dándonos sabiduría, trayendo toda esa bendición, ya no trabaja de la misma forma. Ya no trabaja de la misma manera. Surge una pregunta rápida. ¿Cómo se da esa contaminación en el ámbito espiritual ante la fornicación? Quiero que vaya a 1 Corintios 6:15. Oiga lo que dice 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid, dice, de la fornicación. Mire, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Entonces déjeme expresarle esto y ya terminamos. Cuando una persona fornica uniéndose sexualmente con quien no es su cónyuge, o teniendo una relación sexual con quien no es su esposa, por ser una persona soltera todavía, su unidad no solo es física, sino espiritual. De manera que espiritualmente ahora ya no es solo su ser dentro de usted, sino también el ser con quien usted se está uniendo sexualmente. Ahora hay una mezcla espiritual dentro de usted. Internamente ya no es solo Monchito,
sino Monchito y la despeinada. Sí. En la fornicación se altera la pureza mental y emocional. Y de pronto usted va a notar que hasta ya habla y piensa como la otra persona. Usted no sabe en qué momento se le pasó, pero se le pasó. Ya no es uno usted, ahora es dos. Y si se acostó con una prostituta, usted es usted y 50 más. ¿Qué transparencia puede tener una mente en esa contaminación espiritual? ¿Puede acaso fluir en el espíritu? Entonces dice que hay unidad no solo física, sino espiritual. Y yo quiero que lea conmigo Proverbios 2:16. Ya estamos terminando. Oiga lo que dice Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y oiga lo que dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Imagínese usted. Todo esto roba la productividad. Y quiero decirle que de la vida pasamos a la muerte. Y lo que tenemos es muerte. Y tras esa muerte, nuestra improductividad, ya nada nos va a salir bien, porque ahora estamos contaminados. Contaminados con el ser de otros que no tienen su vida en el Señor, sino viven libremente, y eso va a afectar su productividad. Ya no vas a ser el mismo, distinto, diferente, sobre todo tu canal interno de fluidez en el Espíritu Santo ya no estará. Entonces ese sería lo segundo. ¿Qué habrá en lugar de vida? Habrá muerte. Amén. Entonces quiero que diga conmigo, la fornicación es ladrona de bienes. Nuevamente, ¿por qué no se pone de pie para hacer más? La fornicación es ladrona de bienes y de productividad. La fornicación es ladrona de bienes y de productividad. La fornicación es ladrona de bienes y de productividad. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo es vida, es poder, es capacidad para que todas las cosas me salgan bien. Amén. El Espíritu Santo
es poder, es capacidad para que todas las cosas me salgan bien. Pero la fornicación es ladrona. Diga, ladrona, 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 ladrona de bienes, ladrona de productividad. Es ladrona de bienes, es ladrona de tu negocio, es ladrona de tu buen empleo, es ladrona de tu buen ambiente en tu familia, te lo va a robar. Y por último, así como están, decir que la práctica de la fornicación, por ser parte de la idolatría, el placer del cuerpo, es capaz de separarnos del Señor. Te va a separar de Dios. Te va a separar del Señor. Aunque vengas, aunque cantes, el Señor se habrá retirado. Ya no estará ahí. ¿Quién te robó la productividad? La fornicación. Pero ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos vidas fuertes? ¿Cuántos queremos vidas productivas? ¿Cuántos queremos ser buenos empleados en nuestros trabajos? ¿Cuántos queremos ser los mejores propietarios? Con muchos pensamientos, muchos proyectos aquí, allá, dando trabajo a otros. ¡Qué cosa más bonita! Cuando eso pasa, cuando eso sucede. Y esa es la manera como yo imagino a cada uno dirigiendo sus negocios, dirigiendo sus casas, sintiéndose muy seguros de la bendición del Dios Todopoderoso donde quiera que vayan. Van a un lado, ahí habrá prosperidad. Van a otro igual. Emprenden aquí igual. Todo saldrá bien, dice la palabra. Pero tienes que cuidar tu vida productiva, porque hay un ladrón. La fornicación te va a robar tu vida productiva. Te va a robar tus bienes. Pero esta mañana vamos a orar por creyentes poderosos en el Señor, que le ponen un paro, fíjese, a la fornicación, que le dicen: no, ya sé para dónde vas, ya sé lo que estás pretendiendo. Quieres entrar a mi casa, quieres entrar a mi negocio y lo quieres destruir, y no te lo voy a permitir. Quieres entrar a mi vida productiva y no te lo voy a permitir. Amén. ¿Por qué no decimos, perdonen esta expresión, a lo mejor usted la recuerda en momentos? Diga conmigo: fornicación, lejos, no cerca. Fornicación, nunca te voy a permitir. Robes el alimento de mis hijos, no te lo voy a permitir. No me vas a robar el alimento de mi casa, no lo vas a robar. No vas a robar el buen ambiente de mi casa, no vas a robar el buen ambiente de mi familia, no lo vas a robar.
Amén. Diga nuevamente conmigo: fornicación, no me vas a robar la bendición de mi casa, la bendición de mis hijos, la bendición de mi negocio. No lo vas a robar. En cambio, como resultado, viene tu prosperidad, viene tu bendición, viene el ensanchamiento de tu casa, de tu negocio, en el nombre de Jesús. Viene tu aumento salarial, viene. Amén. Antes que nos vayamos, y en una expresión de fe, yo quisiera que usted viniera para decir a Jesús: Dios, Señor, manténme alejado del espíritu de fornicación, porque no quiero ser el causante de la destrucción de mi casa, de la destrucción de mi negocio. No quiero. Amén. ¿Cuántos venimos acá? Porque igual yo necesito decirle lo mismo. La fornicación es ladrona de bienes. Y te va a robar tu bendición. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos creen necesitamos decirle: Señor, guárdame? Señor, guárdame. Quiero lejos, Dios, lejos a ese espíritu de fornicación en mí. No lo quiero. ¿Cuántos más necesitan estar acá, hermanos, en este lugar? En la expresión sincera, todos lo necesitamos, Dios. Todos lo necesitamos, pero ¿por qué no hacemos una oración todos? Diga conmigo: Señor Jesús, tu palabra, Dios, me enseña que la fornicación es ladrona de bienes y es ladrona de productividad. Y Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, quiero pedirte que me des amplio discernimiento y capacidad para identificar a esa ladrona de la productividad y de mis bienes, Señor. Y pedirte en el nombre de Jesús que me des la fuerza, el valor, la determinación, Dios Todopoderoso, para mantenerme lejos
de la ladrona de mis bienes, Señor. En el nombre de Jesús.